Frío. Eso fue lo primero que Sepa sintió al despertar. El tipo de frío que se te mete hasta los huesos y te hace doler los dientes. Abrió los ojos lentamente, y la tenue luz roja de los sistemas de emergencia hacía que todo pareciera una pesadilla. La cápsula de estasis hizo al abrirse, y ella intentó sentarse. Sentía el cuerpo pesado y extraño, como si hubiera dormido demasiado tiempo. La nave estaba en silencio, un silencio sepulcral. No podía oír los sonidos habituales de los motores o de los sistemas de aire funcionando correctamente, solo un suave pitido que venía de algún lugar lejano. Sepa se arrastró fuera de la cápsula y cayó al suelo. Sus piernas no soportaban su peso. Se quedó allí un momento, respirando con dificultad e intentando recordar lo que había sucedido. Entonces, todo volvió a ella como un puñetazo en el estómago. El salto, el experimento, los gritos. Era la comandante Sepa de la República Nick Sari. Había estado liderando una misión de investigación para estudiar unas antiguas ruinas en los confines del espacio. Su equipo había encontrado algo asombroso, antiguos mapas estelares que mostraban civilizaciones de hace mucho tiempo. Estaban tan emocionados por probar el nuevo motor de salto, que podía llevarlos entre galaxias en segundos en lugar de años. Pero algo había salido mal. Muy mal. Sepa se arrastró hasta el panel de pared más cercano y se levantó. La pantalla le mostró lo que ya sabía, pero no quería creer. El soporte vital estaba fallando. Los motores estaban muertos. El sistema de comunicación estaba roto y estaba sola. Se abrió paso por la nave, aferrándose a las paredes y a los marcos de las puertas. La espina astral había sido una hermosa nave de investigación. Ahora era una tumba flotando en el espacio. Encontró los cuerpos de los miembros de su tripulación, donde habían caído cuando el motor de salto explotó. 12 buenas personas que habían confiado en ella para llevarlos a casa sanos y salvos. El Dr. Moran, a quien le encantaba contar chistes durante los largos turnos de noche. El ingeniero Vex, que podía arreglar cualquier cosa con solo piezas de repuesto y determinación. La oficial de comunicaciones Lynn, que siempre tenía una sonrisa lista para todos. Todos se habían ido y ella era la única que quedaba. Sepra se sentó en la silla del capitán y miró la pantalla principal. Fuera de la nave, no había nada. No la habitual negrura del espacio llena de estrellas distantes, sino un vacío terrible. Estaban entre galaxias, en la vacuidad donde ninguna luz llegaba y ninguna ayuda llegaría jamás. El ordenador de la nave habló con una voz débil que se cortaba constantemente. El soporte vital fallará en 6 días, 4 horas y 12 minutos, dijo. No hay respuesta a las señales de socorro. No se detectan naves en el rango de escaneo. 6 días. Era todo el tiempo que le quedaba. Sepra se rió, pero sonó más como un sollozo. Había estudiado civilizaciones antiguas toda su vida. Sabía cómo habían vivido y cómo habían muerto. Ahora se uniría a ellas, convirtiéndose en otro misterio para que alguien más lo encontrara algún día. Si es que alguien la encontraba alguna vez. Se levantó y caminó hacia el laboratorio de investigación. Quizás podría pasar sus últimos días trabajando en los mapas estelares que habían descubierto. Al menos así su muerte tendría algún significado. El laboratorio estaba dañado, pero el ordenador principal todavía funcionaba. Lo encendió y la pantalla holográfica mostró las antiguas cartas flotando en el aire. Esos mapas eran increíbles. Mostraban rutas comerciales y sistemas estelares de civilizaciones que se habían extinguido miles de años atrás. Los constructores, que habían creado grandes estructuras que aún flotaban en el espacio. Los cantores, cuya música podía alterar el movimiento de los planetas. Los primeros jardineros, que habían sembrado la vida en mundos vacíos. Pero había algo más en los mapas. Referencias a otra especie que todas las razas antiguas habían conocido. La llamaban con diferentes nombres, pero todos significaban lo mismo. Los pastores, los protectores, los guardianes errantes, humanos. Sepa había estudiado estas referencias durante años. Cada civilización antigua tenía historias sobre los humanos. Los describían como seres altos con extraños ojos orientados hacia adelante que viajaban entre las estrellas en naves que parecían pájaros de metal. Las historias decían que los humanos ayudaban a otras especies a crecer y aprender. Protegían a los débiles y luchaban contra los peligros que venían de los espacios oscuros entre las estrellas. Pero los humanos habían desaparecido hacía mucho tiempo. Algunas historias decían que su mundo entero había sido destruido. Otras afirmaban que simplemente habían decidido marcharse para no volver jamás.
Nadie había visto a un humano en más de 3.000 años. La mayoría de la gente pensaba que eran solo mitos, como las historias de dioses que las culturas primitivas contaban para explicar cosas que no podían entender. Sapira tocó uno de los símbolos holográficos que significaba humano en el antiguo lenguaje de los constructores. Parecía una figura extendiendo ambas manos hacia las estrellas. Siempre se había preguntado cómo habrían sido realmente. ¿Eran tan nobles como afirmaban las historias? ¿O eran solo otra especie que había vivido y muerto como todas las demás? Ahora nunca lo sabría. Los días pasaron lentamente. Sepra intentó mantenerse ocupada trabajando en los mapas estelares, pero era difícil concentrarse cuando sabía que iba a morir pronto. La nave se enfriaba a medida que los sistemas de energía fallaban uno por uno. El aire empezó a saber viciado y a sentirse enrarecido. En el cuarto día, encontró algo nuevo en los mapas. Una carta estelar que mostraba la posición actual de su nave flotando en el vacío intergaláctico. Pero había marcas a su alrededor, símbolos que nunca había visto antes. Parecían marcadores de navegación que apuntaban hacia algo en el espacio vacío. Eso era imposible. No había nada aquí fuera. Los escáneres solo habían mostrado oscuridad durante días. En el quinto día, Sepra apenas podía mantenerse despierta. El bajo nivel de oxígeno la mareaba y la enfermaba. Yacía en su silla, mirando los mapas estelares y pensando en su vida. Había pasado tanto tiempo estudiando el pasado que se había olvidado de vivir en el presente. No tenía familia esperándola, ni un amante. ¿Quién la echaría de menos cuando se fuera? Solo su trabajo, sus libros y su infinita curiosidad por civilizaciones que se habían convertido en polvo mucho antes de que ella naciera. El ordenador de la nave había dejado de hablar. La mayoría de las luces estaban apagadas. Pronto el soporte vital fallaría por completo y se uniría a los miembros de la tripulación que habían muerto en el accidente del salto. Al menos sería rápido. En el sexto día, sucedió algo imposible. Las alarmas de proximidad comenzaron a sonar. Seppa pensó que estaba soñando, pero el sonido continuaba. Se obligó a levantarse y mirar la pantalla del escáner. Allí, en el borde del alcance de los sensores, había una nave. Una nave en el vacío entre galaxias, donde ninguna nave debería poder sobrevivir. Sepra se quedó mirando la pantalla, intentando dar sentido a lo que veía. La nave no se parecía a nada que hubiera estudiado. Era alargada y esbelta, con curvas que le recordaban a formas orgánicas más que a las líneas rectas de la mayoría de las naves espaciales. Pero también había signos de daños, cicatrices que hablaban de muchas batallas y largos años en la oscuridad del espacio. La nave se movía hacia ella y, a medida que se acercaba, pudo ver marcas en su casco, símbolos que hicieron que su corazón se acelerara con una esperanza imposible. Se parecían exactamente a los glifos humanos de los antiguos mapas estelares. Pero eso no podía ser real. Los humanos se habían ido. Eran mitos y leyendas, no seres de carne y hueso que pudieran rescatarla de una muerte segura. La nave estaba muy cerca ahora, y Sepra podía verla claramente a través del visor. Era hermosa y terrible al mismo tiempo, como un depredador que hubiera aprendido a volar entre las estrellas. Y en su costado, en símbolos que brillaban con luz propia, había algo que la hizo creer en los milagros, un nombre escrito en caligrafía humana, igual que los de sus antiguas cartas. El errante. Sepra observó cómo la extraña nave se acercaba a su navío moribundo. No podía creer lo que estaba viendo. Una nave aquí, en el espacio vacío entre galaxias, era imposible. Pero una nave con marcas humanas era más que imposible. Era como ver a un fantasma de las historias antiguas cobrar vida. El errante se movía con una gracia que ninguna nave normal podría igualar. No se desplazaba pesadamente por el espacio como las naves de su pueblo. En cambio, parecía danzar alrededor de su nave, observándola desde todos los ángulos como un animal curioso. Podía ver luces moviéndose a lo largo de su casco, rayos de escaneo que pintaban su nave con suaves brillos azules. Su sistema de comunicación estaba roto. Bach could hear something trying to get through static. Una voz hablando en un perfecto estándar galáctico, el idioma que todas las especies viajeras del espacio usaban para comunicarse. Nave desconocida. Aquí el capitán Marcus Chun de la UE errante. Su nave parece estar en apuros. ¿Necesitan ayuda? Sepra se quedó mirando el panel de comunicación. La voz sonaba tranquila y segura, como la de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Pero lo más importante, sonaba humana. Había estudiado grabaciones de habla humana de los archivos antiguos, y esto coincidía perfectamente.
El ligero acento, la forma en que se pronunciaban ciertas palabras, incluso el tono formal pero amigable. Intentó responder, pero su voz salió como un susurro. El aire enrarecido le dificultaba hablar. Carraspeó y lo intentó de nuevo. Aquí la comandante sepa que de la nave de la República Nixari, espina astral. El soporte vital está fallando. Soy la única superviviente. Por favor, ayúdeme. Hubo una pausa y luego la voz regresó. ¿Entendido, comandante? Estoy acercando mi nave a la suya. Prepárese para el acoplamiento. Y no se preocupe, ya está a salvo. Sepra sintió lágrimas en los ojos. Iba a vivir. Después de 6 días esperando morir en la fría oscuridad, alguien la había encontrado. No solo alguien, un humano. Un ser de las historias antiguas que todos los niños de la galaxia conocían de memoria. El errante se acercó más, y pudo ver que era mucho más grande de lo que había pensado al principio. Su nave de investigación no era pequeña, pero ésta la empequeñecía. Sin embargo, se movía con una precisión tan cuidadosa que apenas pareció tocar su nave cuando las abrazaderas de acoplamiento se conectaron. Oyó el ciclo de la esclusa de aire al abrirse y pasos en el pasillo fuera del puente. Botas pesadas sobre suelos de metal, acercándose. Sepra intentó ponerse de pie para recibir a su rescatador adecuadamente, pero sus piernas no la sostuvieron. Se quedó en la silla del capitán y esperó. La puerta del puente se abrió con un suave siseo y una figura con un traje ambiental entró. El traje era viejo, pero estaba bien mantenido, con parches y reparaciones que hablaban de largos años en el espacio. En el pecho había un símbolo que reconoció de sus estudios, una imagen de un mundo azul y verde con una sola luna, rodeado de estrellas. El antiguo símbolo del mundo natal perdido de la humanidad. La figura se llevó la mano al casco y se lo quitó, y Sepra vio por primera vez a un humano vivo. Era más alto de lo que esperaba, con cabello oscuro que encanecía en las sienes. Su piel estaba curtida y llena de cicatrices, como la de alguien que había visto muchas batallas y las había sobrevivido todas. Pero fueron sus ojos los que captaron su atención. Eran marrones y cálidos, y la miraban con preocupación y amabilidad. Los ojos orientados hacia adelante que todas las historias antiguas mencionaban, diseñados para una especie que una vez había sido cazadora, pero que había elegido convertirse en protectora. «Soy el capitán Marcus Chun», dijo, y su voz era aún más tranquilizadora en persona. «¿Está herida?» Sepra negó con la cabeza. «Solo débil por el aire enrarecido. Mi tripulación, están todos muertos. El motor de salto falló y terminamos aquí». Hizo un gesto débil hacia los visores, mostrando el vacío exterior. La expresión de Chun se entristeció. «Lamento su pérdida. Los motores de salto experimentales son peligrosos. He visto demasiadas naves perderse por su culpa a lo largo de los años». Se arrodilló junto a su silla y sacó un pequeño dispositivo que le colocó sobre la nariz y la boca. Esto le ayudará a respirar. Oxígeno puro. El alivio fue inmediato. Sepra sintió que la fuerza volvía a su cuerpo mientras el aire limpio llenaba sus pulmones. «Gracias», susurró. «Pero, ¿cómo está aquí? Los humanos desaparecieron hace miles de años. Todo el mundo dice que están extintos». Chun sonrió, pero fue una sonrisa triste. «No extintos, solo dispersos. Cuando nuestro hogar fue destruido, nos esparcimos por la galaxia y más allá. La mayoría nos convertimos en errantes, viajando solos o en pequeños grupos. Es un universo grande, y somos buenos escondiéndonos cuando es necesario». La ayudó a ponerse de pie, soportando su peso con un agarre suave pero firme. «¿Puede caminar? Mi nave tiene mejor soporte vital e instalaciones médicas. Tenemos que sacarla de aquí antes de que su nave pierda toda la energía». Sepra asintió, y avanzaron lentamente por los pasillos de su nave moribunda. Quería detenerse y despedirse de los miembros de su tripulación, pero Chun pareció entenderlo. Se detuvo ante cada cuerpo que pasaban y pronunció unas palabras en un idioma que ella no reconoció. Sonaba como una oración o una bendición. «¿Qué está diciendo?», preguntó ella. «Es una vieja tradición de mi pueblo. Creemos que a aquellos que mueren lejos de casa se les debe nombrar sus nombres a las estrellas, para que puedan encontrar el camino hacia la paz». La miró con esos ojos amables. «¿Le gustaría decirme sus nombres?». Así, mientras caminaban por la nave, Sepra le habló de cada miembro de su tripulación. El Dr. Moran y sus chistes malos, la ingeniera Vex y su toque mágico con las máquinas, la oficial de comunicaciones Lin y su brillante sonrisa. Chun repitió cada nombre a las estrellas en su antiguo idioma,
y de alguna manera, eso hizo que Sepra se sintiera mejor. La esclusa de aire entre las naves fue como pasar de la muerte a la vida. El errante era cálido y luminoso, con un aire que sabía limpio y fresco. Los pasillos eran más anchos que los de su nave, con paredes lisas que parecían brillar con luz propia. Todo estaba limpio y bien mantenido, pero podía haber signos de gran antigüedad. Esta nave era muy vieja, más vieja que cualquier otra que hubiera visto. Chun la llevó a lo que llamó la Bahía Médica, una habitación llena de equipos que no reconoció. Algunos parecían material médico estándar, pero otros dispositivos parecían estar hechos con una tecnología muy superior a la que su pueblo podía construir. «Acuéstese aquí», dijo, señalando una cama cómoda. «Los escáneres médicos necesitan revisarla. 6 días en un sistema de soporte vital defectuoso pueden causar problemas que no son evidentes de inmediato». Mientras las máquinas zumbaban a la vida a su alrededor, Sepa estudió a su rescatador. Se movía con la confianza natural de alguien que había estado solo en el espacio durante mucho tiempo. Sus manos eran firmes mientras manejaba los controles, y ella podía ver viejas cicatrices en sus brazos y cara. Este no era alguien que hubiera vivido una vida segura y cómoda. «¿Cuánto tiempo ha estado aquí fuera?», preguntó ella. Chun hizo una pausa en su trabajo. «En esta región en particular, unos 50 años. En el espacio en general, mucho más que eso. 50 años solo. No completamente solo. La IA de la nave me hace compañía y hay otras cosas. Pero sí, mayormente solo. No es tan malo como podría pensar. El espacio está lleno de maravillas y sabes cómo buscarlas». Los escáneres médicos terminaron su trabajo y Chun revisó los resultados. «Estará bien. Algo de deshidratación y una leve privación de oxígeno, pero nada que el descanso y la buena comida no puedan curar. Es más resistente de lo que parece, comandante». La ayudó a sentarse y ella pudo ver mejor la bahía médica. En una pared había una colección de objetos que parecían provenir de muchos mundos diferentes. Cristales que brillaban con luz interior, esculturas de metal con formas imposibles, libros escritos en caligrafías que nunca había visto. Pero lo que captó su atención fue un pequeño santuario en una esquina con fotos de personas que se parecían a Chun. «¿Su familia?», preguntó. Chun siguió su mirada y asintió. «Mi tripulación de hace mucho tiempo. Ya no están, pero guardo sus fotos para recordarlos. Viajamos juntos durante muchos años antes de que la edad finalmente se los llevara». «¿Cuánto tiempo ha estado vivo?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Chun no pareció ofendido. «Más de lo que debería. La esperanza de vida humana no es naturalmente tan larga, pero la tecnología médica de esta nave es avanzada. Me mantiene sano y lo suficientemente joven para continuar mi misión». «¿Qué misión?». Chun guardó silencio durante un largo momento, mirando algo que ella no podía ver. «Estoy buscando algo. Algo que se perdió cuando la humanidad se dispersó por las estrellas. Llevo más de 200 años buscando, y no estoy seguro de si alguna vez lo encontraré. Pero tengo que seguir intentándolo». ¿200 años? Sepra intentó imaginar estar sola en el espacio durante tanto tiempo, pero su mente no podía comprenderlo. ¿Cómo podía alguien mantenerse cuerdo durante un viaje tan largo y solitario? ¿Cómo mantenía viva la esperanza cuando no había garantía de que encontraría lo que buscaba? «¿Qué perdió?», preguntó suavemente. Chun sonrió de nuevo con esa sonrisa triste. «El camino a casa, no a la tierra. Ese mundo se ha ido para siempre, sino al lugar a que pertenece la humanidad en la galaxia. Solíamos tener un propósito, una razón para estar entre las estrellas. Cuando nos dispersamos, lo perdimos. La mayoría de mi gente ha olvidado lo que una vez fuimos. Pero yo lo recuerdo, y estoy tratando de encontrar el camino de regreso». Se giró para mirarla de frente, y ella pudo ver algo ardiendo en sus ojos. No locura, sino una determinación tan fuerte que era casi aterradora. «Pero basta de hablar de mí. Hábleme de su investigación. ¿Qué estaba estudiando cuando su nave fue dañada?». Sepra se sintió emocionada por primera vez en días. Su trabajo era lo más importante de su vida, y había pensado que moriría antes de que alguien pudiera aprender de él. «Civilizaciones antiguas», dijo. «Mapas estelares y registros culturales de especies que vivieron hace miles de años. Encontramos ruinas en el borde de la galaxia que contenían información sobre rutas comerciales y contacto entre diferentes razas». Los días que siguieron fueron los más asombrosos de la vida de Sepra. La nave de Chun, el errante, era como un museo flotante de historia galáctica.
A medida que se fortalecía y se recuperaba de su terrible experiencia, él le mostró maravillas con las que solo había soñado en sus investigaciones. La nave era mucho más grande por dentro de lo que parecía por fuera. Chun explicó que la tecnología humana tenía formas de plegar el espacio que hacían que las habitaciones fueran más grandes de lo que deberían. La guió por pasillos repletos de artefactos de cientos de mundos diferentes. Esculturas hechas de cristal viviente que cantaban al ser tocadas. Libros escritos en láminas de metal que mostraban imágenes en movimiento al abrirlos. Semillas de los primeros jardineros que aún brillaban con vida después de miles de años. ¿De dónde sacaste todo esto?, preguntó Sepra mientras caminaban por lo que Chun llamaba el Salón de la Memoria. Parte lo encontré en mundos muertos. Otra parte me la dieron los últimos supervivientes de razas antiguas. Y algo de ello. Hizo una pausa y tocó una pequeña estatua que parecía hecha de luz estelar solidificada. Me fue dejado para que lo encontrara, como si alguien supiera que vendría a buscarlo. Pasaban horas cada día en la biblioteca de la nave, comparando la investigación de Sepra con los propios registros de Chun. El errante tenía bases de datos que contenían información de toda la galaxia, recopilada durante 2 siglos de viaje solitario. Cuando Sepra le mostró sus mapas estelares, los ojos de Chun se abrieron de par en par. Estas rutas. Conozco algunas de ellas, suspiró, señalando líneas brillantes que conectaban sistemas estelares distantes. Seguí estos caminos durante años, pero nunca supe que eran parte de una red más grande. Según mi investigación, estas eran las grandes rutas comerciales de la antigua galaxia, explicó Sepra. Las civilizaciones las usaban para compartir conocimiento y recursos. Pero mira esto. Resaltó ciertos símbolos a lo largo de las rutas. Estos marcadores aparecen a intervalos regulares. No son estaciones comerciales ni depósitos de suministros. Chun estudió los símbolos con atención. Parecen puestos de guardia. Exactamente. Alguien estaba protegiendo estas rutas, asegurándose de que fueran seguras para que todos las usaran. Y según los registros que encontré, ese alguien eran los humanos. Chun guardó silencio durante mucho tiempo, mirando fijamente los mapas estelares. Realmente éramos guardianes, dijo finalmente. Recuerdo historias que mi abuelo me contaba sobre los viejos tiempos, antes de la dispersión. Decía que los humanos tenían el deber de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Pensé que solo eran cuentos para que los niños se portaran bien. No eran cuentos, eran historia. Sepra sacó más registros en la pantalla holográfica. Mira esto. Es de los archivos de la civilización de los constructores. Describen una nave humana que llegó justo antes de que su sistema natal fuera atacado por algo que llaman los devoradores del vacío. Los humanos lucharon contra los atacantes y salvaron el mundo natal de los constructores, pero su nave fue destruida en la batalla. Chun leyó el texto antiguo, sus labios moviéndose en silencio mientras traducía la vieja escritura de los constructores. Capitana Sara Martínez de la nave terrestre desafiante. Murió salvando un mundo lleno de gente que nunca antes había conocido. Levantó la vista hacia Sepra. Esto sucedió hace 3.000 años, pero la recuerdo. No personalmente, sino de los bancos de memoria. Era una de las heroínas sobre las que aprendíamos en la escuela. Hay cientos de historias como esta en los registros antiguos. Humanos apareciendo cuando las civilizaciones estaban en peligro, librando batallas imposibles, haciendo sacrificios para salvar a otros. La voz de Sepra se volvió excitada mientras compartía sus descubrimientos. No eran solo otra especie entre muchas. Eran leyendas caminando entre las estrellas. Durante los días siguientes, se sumergieron más profundamente en los registros juntos. Chun compartió historias desde la perspectiva humana, mientras que Sepra proporcionó los relatos dejados por otras especies. Lentamente, surgió una imagen de cómo había sido la galaxia en los tiempos antiguos. Había sido una edad de oro. Cientos de civilizaciones trabajando juntas, compartiendo conocimiento y recursos a través de las grandes redes comerciales. Los constructores crearon estructuras masivas que podían albergar poblaciones enteras. Los cantores usaban su música para terraformar mundos y guiar el movimiento de asteroides. Los primeros jardineros esparcieron la vida en planetas estériles, convirtiéndolos en jardines que podían sustentar a millones de seres. Y a través de todo ello, las naves humanas patrullaban las rutas espaciales y las regiones oscuras entre las estrellas, vigilando las amenazas que venían de fuera de la galaxia. Eran los guardianes que lo hacían todo posible. ¿Qué pasó para que todo terminara?,
Preguntó Sepra una noche mientras se sentaban en la cubierta de observación de la nave, mirando el vacío intergaláctico. La expresión de Chun se ensombreció. Lo mismo que destruyó la Tierra. Algo vino de los espacios entre galaxias. Algo que se alimentaba de civilizaciones como los depredadores se alimentan de sus presas. Los llamábamos los devoradores, pero tenían muchos nombres. Los registros antiguos que encontraste probablemente también los mencionan. Sepra asintió. Los textos de los constructores los llaman el hambre que camina entre las estrellas. Los archivos de los cantores los describen como el silencio que acaba con toda la música. Cada civilización antigua tiene historias sobre ellos. Aparecieron de repente, atacando múltiples sistemas a la vez. Luchamos contra ellos durante siglos, pero eran demasiados y nosotros muy pocos. Al final, llegaron a la misma tierra. La voz de Chun se volvió muy queda. No estaba allí cuando sucedió. Estaba de patrulla en el borde exterior, protegiendo un mundo colonia de los cantores. Para cuando recibí el mensaje de que la Tierra estaba bajo ataque, ya era demasiado tarde. ¿Cómo sobreviviste? Los sistemas médicos de esta nave fueron diseñados para mantener vivas a las tripulaciones humanas durante largas misiones en el espacio profundo. Cuando mi tripulación comenzó a envejecer y morir, los sistemas se adaptaron para mantenerme lo suficientemente joven como para continuar nuestra misión. He estado solo durante más de un siglo, pero la nave no me dejará morir hasta que complete lo que me propuse hacer. ¿Qué es? Chun se giró para mirarla, y ella pudo ver el dolor en sus ojos. Encontrar a los otros supervivientes humanos y reunirlos de nuevo. Reconstruir lo que se perdió. Pero después de 200 años de búsqueda, solo he encontrado unas pocas docenas, y la mayoría de ellos han olvidado lo que solíamos ser. Se han convertido en mercaderes o piratas o ermitaños. Cualquier cosa excepto lo que estábamos destinados a ser. Sepra sintió que se le rompía el corazón por este guardián solitario que había pasado siglos tratando de reconstruir un sueño destrozado. Quizás has estado buscando en los lugares equivocados. ¿Qué quieres decir? Has estado buscando humanos individuales que sobrevivieron a la dispersión. Pero, ¿y si la verdadera clave para reunir a tu gente no es encontrarlos directamente? Sacó los mapas estelares de nuevo. ¿Y si es reactivar la antigua red que una vez conectó a todas las civilizaciones que protegíais? Chun miró los mapas con nuevo interés. Los puestos de guardia y los relés de comunicación. Exactamente. Según los registros, la antigua red fue construida para pedir ayuda cuando se necesitaba. Los constructores y las otras civilizaciones la crearon específicamente para contactar a los guardianes humanos cuando aparecían amenazas. Sepra resaltó ciertos símbolos en el mapa. Si pudiéramos reactivar incluso una parte de esta red, podría enviar una señal que cualquier humano superviviente reconocería. Una baliza llamándolos a casa, dijo Chun en voz baja. Más que eso, una baliza que les diga que se les necesita de nuevo, que la galaxia recuerda lo que fueron y quiere que vuelvan a ser guardianes. Chun se levantó y caminó hacia los sistemas de control de la nave. El errante ha estado recopilando datos sobre estructuras antiguas durante 2 siglos. Si alguno de estos nodos de red todavía existe, debería poder encontrarlos. Comenzó a trabajar en la interfaz de la computadora, sus dedos volando sobre los controles con facilidad practicada. Después de varios minutos, levantó la vista con emoción en sus ojos. Ahí, 7 posibles ubicaciones a unas pocas semanas de viaje. Antiguas estructuras de los constructores que coinciden con las especificaciones de tus mapas estelares. Si tan solo una de ellas sigue funcionando, podríamos enviar la llamada que traiga a la humanidad a casa. Chun sonrió, y por primera vez desde que lo había conocido, no era una sonrisa triste. Comandante Sepra, estaría dispuesta a ayudarme en la misión más importante de mi vida. ¿Qué me estás pidiendo? Ayúdame a encontrar los nodos de la red. Ayúdame a reactivar el antiguo sistema de balizas. Ayúdame a llamar a mi gente a casa para que puedan volver a ser guardianes. Hizo una pausa. Es peligroso. Viajaremos a lugares a los que otras especies temen ir, tratando de reiniciar tecnología que ha estado muerta durante miles de años. E incluso si tenemos éxito, no hay garantía de que algún humano responda a la llamada. Sepra no dudó. Sí, te ayudaré. ¿Por qué? Este no es tu pueblo ni tu responsabilidad. Porque he pasado toda mi vida estudiando las civilizaciones antiguas, preguntándome cómo habría sido vivir durante esa edad de oro. Ahora tengo la oportunidad de ayudar a traerla de vuelta.
Miró hacia el vacío entre galaxias, pero en lugar de ver la vacuidad, vio una posibilidad. Además, alguien necesita documentar lo que sucede cuando los guardianes regresan. Debería ser alguien que conozca la historia. Chun se rió, y fue la primera vez que ella le oyó hacer ese sonido. Un guardián humano y una historiadora Nick Sari tratando de reiniciar una red antigua que podría no funcionar. ¿Qué podría salir mal? Todo, dijo Sepra alegremente. Pero piensa en lo increíble que será si lo logramos. Comenzaron a planificar su viaje de inmediato. Chun le mostró cartas estelares de las regiones donde se encontraban los antiguos nodos de la red. Algunos estaban en el espacio vacío, otros en mundos muertos que habían sido abandonados durante milenios. Todos estaban en áreas peligrosas que la mayoría de los viajeros espaciales evitaban. El primer nodo está en la nebulosa del susurro, explicó Chun, señalando una región en el mapa que brillaba con colores extraños. Está a unas 2 semanas a máxima velocidad. La nebulosa interfiere con la mayoría de los sistemas de sensores. La nebulosa del susurro no se parecía a nada que Sepra hubiera visto. Cuando el errante entró en la nube de polvo estelar antiguo, el espacio a su alrededor cobró vida con colores que no tenían nombre. Relámpagos púrpuras danzaban entre partículas de oro y plata, mientras corrientes de energía azul se arremolinaban a través de la niebla cósmica como ríos de luz. «Es hermoso», susurró, pegando la cara al visor. «Inmortal», agregó Chun, observando sus instrumentos con atención. «Las partículas en esta nebulosa pueden sobrecargar la mayoría de los sistemas de naves en minutos. Solo podemos navegarla porque la tecnología humana fue diseñada de manera diferente al equipo de otras especies». La nave se movió lentamente a través de las luces danzantes, siguiendo marcadores de navegación que solo aparecían en los sensores especiales de Chun. Sepra podía sentir al errante estremecerse mientras las olas de energía los bañaban, pero los escudos se mantuvieron firmes. Después de 12 horas de viaje cuidadoso, finalmente llegaron a su destino. El antiguo nodo de la red colgaba en el espacio como un gigante dormido. Era enorme, fácilmente 10 veces el tamaño del errante, hecho de un metal que parecía absorber la luz colorida de la nebulosa y convertirla en algo más profundo y misterioso. Extraños símbolos cubrían su superficie, brillando débilmente con su propio fuego interior. «Una construcción de los constructores», dijo Chun con reverencia en su voz. «He visto otras más pequeñas, pero nada como esto. Debió llevarle siglos construirlo». Según mi investigación, los constructores crearon estos nodos como centros de comunicación para toda la red galáctica, explicó Sepra. Cada uno estaba conectado a docenas de otros, creando una red de comunicación instantánea que abarcaba la galaxia. Pero necesitaban a alguien para activarlos y mantenerlos. Los guardianes humanos. Exactamente. Los constructores tenían la tecnología para crear la red, pero solo los humanos tenían el tipo de conciencia adecuado para interactuar directamente con ella. Chun pilotó el errante más cerca de la antigua estructura. A medida que se acercaban, secciones del nodo comenzaron a iluminarse, respondiendo a su presencia. «Sabe que estamos aquí», dijo con asombro. «Después de 3.000 años durmiendo, sabe que estamos aquí». Se acoplaron al nodo a través de una esclusa de aire que se abrió automáticamente cuando Chun colocó su mano en un panel de escaneo. Los pasillos interiores eran vastos y vacíos, llenos de un suave zumbido que parecía provenir de las propias paredes. La iluminación de emergencia se activó mientras caminaban, creando un camino que los llevaba más profundamente en la estructura. «El nodo todavía está parcialmente activo», observó Sepra, estudiando sus lecturas de escaneo. «Energía mínima, pero todos los sistemas principales parecen estar intactos». «Los constructores sabían cómo hacer cosas que duraran», respondió Chun. «Incluso después del colapso de su civilización, sus construcciones siguen funcionando». Encontraron el centro de control en el corazón del nodo. Era una sala circular con paredes cubiertas de símbolos que pulsaban con una luz suave. En el centro se alzaba un pilar de cristal que iba del suelo al techo, rodeado de paneles de control que parecían haber sido cultivados en lugar de construidos. «Aquí es», dijo Chun en voz baja, «la cámara de interfaz». Según los registros históricos, los guardianes humanos se conectarían directamente con el núcleo de cristal para enviar mensajes a través de la red. Sepra se acercó al cristal con cuidado. Era hermoso, como luz estelar capturada y congelada en el tiempo. «¿Cómo funciona?» «No estoy del todo seguro. Los registros que tengo están incompletos, pero creo...»
Chun se acercó a uno de los paneles de control y colocó ambas manos en su superficie. Inmediatamente, los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con más intensidad. Creo que lee los pensamientos humanos y los convierte en señales que pueden viajar instantáneamente a través del espacio. Eso es imposible. Los pensamientos no pueden viajar más rápido que la luz. Nada de esta tecnología debería ser posible según nuestra comprensión actual de la física, pero los constructores trabajaban con principios que aún no entendemos. Chun miró el núcleo de cristal con una mezcla de esperanza y miedo. Si me conecto con él, podría enviar una señal a todos los humanos supervivientes en la galaxia, pero no sé qué me hará a mí. ¿Qué quieres decir? Los registros mencionan guardianes que se conectaron con nodos de la red y nunca regresaron. Sus cuerpos permanecieron vivos, pero sus mentes se convirtieron en parte de la propia red. Se convirtieron en la señal que intentaban enviar. Sepra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso es demasiado peligroso. Tiene que haber otra manera. Tal vez, pero si la hay, no sé cuál sería. Chun caminó alrededor de Cristal, estudiándolo desde todos los ángulos. Esto es lo que he estado buscando durante 2 siglos de vagabundeo. La oportunidad de llamar a mi gente a casa. No puedo dar marcha atrás ahora solo porque podría ser peligroso. Antes de que Sepra pudiera discutir más, el nodo cobró vida de repente a su alrededor. Las luces brillaron a lo largo de las paredes y el núcleo de cristal comenzó a cantar con un sonido como música lejana. Los paneles de control se iluminaron con información en docenas de idiomas diferentes. ¿Qué está pasando?, gritó Sepra por encima del ruido creciente. Chun miraba a sus escáneres con asombro. No es solo este nodo. Toda la red se está activando. Nodos por toda la galaxia están volviendo a estar en línea por primera vez en miles de años. ¿Pero cómo? No hemos hecho nada todavía. Creo. Chun hizo una pausa mientras se le ocurría una nueva idea. Creo que está respondiendo a ambos. Tus datos de investigación contienen información detallada sobre el diseño de la red, y mi nave ha estado recopilando datos sobre asentamientos humanos durante 2 siglos. Cuando juntamos esa información cerca de un nodo activo, le dimos todo lo que necesitaba para reconstruir las conexiones de la red automáticamente. El núcleo de cristal pulsó con más brillo y, de repente, Sepra pudo oír voces en su cabeza. No palabras, sino algo más profundo que el lenguaje. Emociones, recuerdos y esperanzas desesperadas clamando a través del vacío del espacio. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Chun, puedo oírlos, susurró. Puedo oír a los humanos llamando desde toda la galaxia. Chun asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Ya no son solo mercaderes y piratas dispersos. Recuerdan, la red les está ayudando a recordar lo que solían ser. Las voces se hicieron más fuertes, y con ellas llegaron imágenes. Sepra vio naves humanas saliendo de escondites donde habían esperado durante siglos. Vio a guardianes que habían olvidado su propósito, recordando de repente porque habían elegido vagar por las estrellas. Vio a los hijos dispersos de la humanidad comenzar a girar sus naves hacia casa. Pero había algo más en la señal, una oscuridad que se hacía más fuerte a medida que más nodos se conectaban, algo que había estado durmiendo en el vacío entre galaxias, esperando que la red se activara de nuevo. Chun, dijo Sepra con urgencia, algo va mal. La señal no solo está llamando a los humanos. Chun estudiaba sus instrumentos con creciente alarma. Tienes razón. La red está transmitiendo en todas las frecuencias, no solo las que las mentes humanas pueden percibir. Si hay algo más ahí fuera escuchando. La respuesta llegó en forma de un sonido que los hizo a ambos caer de rodillas. Era como el grito de un depredador que acaba de captar el olor de su presa, magnificado hasta que pudo oírse a través del espacio interestelar. Las luces del nodo parpadearon y el núcleo de cristal pasó de blanco a un rojo airado. Los devoradores, susurró Chun. Todavía están ahí fuera y han oído la llamada. A través de la conexión de la red, podían sentir algo vasto y hambriento agitarse en los espacios oscuros entre galaxias. Las mismas entidades que habían destruido la Tierra y destrozado la antigua civilización galáctica estaban despertando de su largo sueño, atraídas por la señal que debía reunir a la humanidad. «Tenemos que apagarla», dijo Sepra, moviéndose hacia los paneles de control. «No». La voz de Chun era firme. «Esta es nuestra única oportunidad de reunir a mi gente. Si la apagamos ahora, podrían pasar siglos antes de que tengamos otra oportunidad. Pero si los devoradores regresan, entonces los enfrentaremos. Pero esta vez,
No los enfrentaremos solos. Chun colocó sus manos en el núcleo de cristal y la luz resplandeció por la cámara. La red no solo está llamando a los guardianes humanos, está llamando a todos los que recuerdan la antigua alianza. Cada especie que sobrevivió al colapso, cada civilización que aún sueña con la edad de oro. A través de la red, Sepra pudo sentir la verdad de sus palabras. A lo largo de la galaxia, razas antiguas estaban recibiendo la señal y comprendiendo lo que significaba. Los constructores que todavía vivían en sus grandes estructuras. Los cantores cuya música había estado en silencio durante milenios. Los primeros jardineros cuidando sus mundos ocultos. Todos ellos estaban escuchando la llamada y comenzando a responder. La antigua alianza, exhaló ella. Estás tratando de reconstruir toda la civilización galáctica. No solo reconstruirla, hacerla más fuerte de lo que era antes. Los ojos de Chun ardían con la luz reflejada de cristal. Los devoradores nos derrotaron la última vez porque estábamos desprevenidos y divididos. Esta vez, estaremos listos para ellos. La red pulsó con nueva energía a medida que más conexiones se activaban. Sepra podía ver la galaxia a través de sus sensores, observando cómo naves de 100 especies diferentes comenzaban a moverse hacia puntos de reunión predeterminados. Era como ver la historia revertirse a sí misma mientras los supervivientes dispersos de la antigua civilización se reunían una vez más. Pero la oscuridad también se estaba fortaleciendo. Los devoradores habían oído la llamada y estaban comenzando a moverse. Pronto emergerían del vacío entre galaxias, hambrientos de las civilizaciones que se habían atrevido a reconstruir lo que habían destruido. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Sepra. Chun consultó los datos de la red que fluían a través de su mente. Los primeros exploradores devoradores llegarán a la galaxia en meses. La fuerza principal llegará en unos pocos años. Suena como mucho tiempo, pero reconstruir una. La galaxia se había convertido en un lugar diferente en los meses transcurridos desde que la antigua red despertó. Desde su posición a bordo del Errante, que ahora servía como buque insignia de la flota de guardianes humanos reformada, Sepra observaba con asombro cómo civilizaciones que se habían escondido en las sombras durante miles de años emergían para reclamar su herencia. La reunión se estaba llevando a cabo en el sistema santuario, un conjunto de estrellas en el corazón de la galaxia que una vez sirvió como capital de la antigua alianza. Cuando Sepra estudió esta región por primera vez en su investigación, parecía vacía y sin vida. Ahora sabía por qué. Todo el sistema había estado oculto detrás de velos de energía creados por los cantores, esperando el día en que los guardianes regresaran. 50.000 naves y sigue creciendo, informó Chun mientras se unía a ella en la cubierta de observación. Su rostro mostraba la tensión de los últimos meses, pero también algo que nunca antes había visto. Esperanza. Representantes de más de 300 especies. Algunas que pensé que estaban extintas, otras de las que nunca había oído hablar. A través del visor, Sepra podía ver la flota reunida extendiéndose hasta el horizonte del espacio. Naves humanas volaban junto a masivas construcciones de los constructores que parecían ciudades voladoras. Naves de los cantores que se asemejaban a flores cristalinas flotaban cerca de las naves de aspecto orgánico de los primeros jardineros. Y había otras, especies de los registros antiguos que ella había pensado que eran mitos y leyendas. La red sigue difundiendo la llamada, observó, mirando las pantallas de su escáner. Cada día llegan más supervivientes. Es como si la propia galaxia se estuviera despertando después de un largo sueño. En cierto modo, lo está. Chun tocó el panel de control y una pantalla holográfica mostró el estado actual de la red. Miles de nodos en toda la galaxia estaban ahora activos, creando una red de comunicación y coordinación que abarcaba cúmulos estelares enteros. La red no es solo un sistema de comunicación. Es el sistema nervioso de la civilización galáctica misma. Sepra estudió la pantalla con creciente asombro. Mira esto. Los nodos ya no solo retransmiten mensajes. Están coordinando fenómenos estelares. Púlsares están ajustando su sincronización para crear balizas de navegación. Vientos solares están siendo canalizados para crear rutas de viaje más rápidas. Es como si las propias estrellas nos estuvieran ayudando. Eso es exactamente lo que está sucediendo. La voz pertenecía a Armonizador Telar, uno de los representantes de los cantores que se había unido a ellos a bordo del Errante. El ser parecía una alta planta cristalina con zarcillos que se movían en patrones complejos mientras hablaba. La antigua red nunca fue solo tecnología.
Fue una asociación entre la conciencia y las fuerzas fundamentales del universo. Chun se giró para mirar al cantor. ¿Qué quieres decir? Tu especie y la nuestra. Junto con los constructores y los jardineros, no solo creamos una civilización galáctica, le enseñamos a la propia galaxia a estar viva, a ser consciente, a ayudar a quienes vivían dentro de ella. La forma cristalina de Telar tintineó suavemente mientras gesticulaba hacia las estrellas. Cuando llegaron los devoradores y la alianza cayó, la galaxia se durmió, pero nunca olvidó. Estaba esperando que los guardianes regresaran y la despertaran de nuevo. Sepra sintió un escalofrío de asombro recorrerla. Estás diciendo que la galaxia está realmente viva, consciente. No de la manera en que los seres individuales son conscientes, pero consciente, sí. Los nodos de la red fueron diseñados para interactuar con campos cuánticos que existen a nivel estelar, permitiendo a las civilizaciones trabajar junto con las fuerzas naturales del espacio y el tiempo. La canción de Telar se volvió más compleja. Es por eso que los guardianes humanos eran tan importantes. Su especie tenía el tipo de conciencia adecuado para salvar la brecha entre las mentes individuales y la conciencia cósmica. A través del sistema de comunicación de la nave, podían escuchar informes de toda la flota reunida. Equipos de construcción estaban levantando plataformas defensivas usando tecnología de los constructores. Coros de cantores estaban componiendo códigos musicales que podían convertir campos de asteroides enteros en armas. Las bionaves de los jardineros estaban cultivando nuevas especies de criaturas espaciales que podían servir como exploradores y mensajeros. Pero subyacente a toda la actividad había un sentido de urgencia. Los exploradores devoradores habían sido detectados en el borde de la galaxia, y la fuerza de invasión principal no estaba muy lejos. Tenían quizás un año para prepararse para una guerra que determinaría el destino de toda la vida en la galaxia. Informe de estado, gritó Chun mientras se dirigían al puente. Todas las flotas de defensa se están moviendo a sus posiciones, informó la comandante Torres, una de las oficiales humanas que había respondido la llamada. Las construcciones de los constructores están estableciendo muros fortaleza alrededor de sistemas clave. Los cantores han comenzado la gran composición que convertirá nuestros sistemas estelares en una sinfonía defensiva. Y los jardineros han comenzado a cultivar los árboles guardianes. Si tienen éxito, tendremos mundos vivientes que pueden defenderse a sí mismos y a sus habitantes. Sepra había aprendido sobre los árboles guardianes en los registros antiguos. Eran organismos masivos creados por los primeros jardineros, capaces de crecer a través de continentes enteros y extender raíces profundamente en el núcleo de un planeta. Cuando maduraban, podían manipular la gravedad, generar escudos de energía e incluso mover sus mundos fuera de peligro si era necesario. ¿Cuánto tiempo falta para que las defensas estén listas?, preguntó Chun. Los constructores estiman 6 meses más para los muros fortaleza. Los cantores necesitan 8 meses para completar su composición. Los árboles guardianes. Torres hizo una pausa. Los jardineros dicen que los árboles estarán listos cuando necesiten estarlo. No piensan en términos de tiempo lineal como nosotros. Chun asintió sombríamente. Y los devoradores estarán aquí en 4 meses. Lo que significa que lucharemos con lo que tenemos, dijo Sepra en voz baja. Exactamente como lo hicieron los guardianes en las viejas historias. Durante las semanas siguientes, mientras continuaban los preparativos, Sepra se encontró pasando más tiempo conectada a los nodos de la red. Su formación en investigación la hacía excepcionalmente cualificada para ayudar a coordinar entre las diferentes especies y sus diversas tecnologías. Pero más que eso, estaba empezando a entender lo que Telar había querido decir sobre que la galaxia estaba viva. Cuando interactuaba con la red, podía sentir la presencia de algo vasto y antiguo, una conciencia que existía en la espuma cuántica entre las estrellas. No era hostil ni alienígena, pero era tan grande que las vidas individuales apenas se registraban en su conciencia. Sin embargo, se preocupaba por esas vidas de la misma manera que una persona podría preocuparse por las células de su cuerpo. Estás empezando a entender, dijo Chun un día mientras trabajaban juntos para coordinar los movimientos de la flota a través de la interfaz de la red. Esto es lo que aprendieron los antiguos guardianes. No estamos separados de la galaxia en la que vivimos. Somos parte de ella y ella es parte de nosotros. ¿Es por eso que los humanos fueron elegidos para ser guardianes? Porque podían sentir esta conexión. Creo que fuimos elegidos porque lo necesitábamos más. Los humanos somos criaturas sociales,
pero también tenemos una tendencia al aislamiento y al conflicto. Convertirnos en guardianes nos obligó a pensar más allá de nosotros mismos, a ver el panorama general. Las manos de Chun se movieron por la interfaz de control. Podía ver las cartas estelares actualizándose en tiempo real. Nos hizo mejores de lo que éramos. Alerta: los primeros exploradores devoradores han llegado, 3 semanas antes de lo previsto. Las campanas de alarma en toda la flota crearon un sonido como si la propia galaxia gritara de dolor. A través de la red, Sepra pudo sentir la presencia de las naves enemigas mientras emergían del vacío entre galaxias. Eran cosas de hambre y vacuidad. Naves antivida que consumían energía, materia y la propia conciencia. Todas las flotas a puestos de combate, ordenó Chun, su voz resonando a través de la red a cada nave de la Alianza. Esto es para lo que nos hemos estado preparando. Recordad quiénes sois. Recordad por qué estáis luchando. La batalla no se parecía a nada en la historia registrada. Las naves guardianas humanas danzaban por el espacio en formaciones que habían sido perfeccionadas durante milenios. Sus armas eran precisas y mortales. Las construcciones de los constructores desataban energías que podían resquebrajar planetas, mientras que las naves de los cantores llenaban el espacio con una música que interrumpía la coordinación de los devoradores. Las bionaves de los jardineros liberaban enjambres de casas vivientes que podían adaptarse y evolucionar en tiempo real. Pero los devoradores estaban más allá de cualquier cosa que la antigua alianza hubiera enfrentado. No eran las mismas entidades que habían destruido la Tierra miles de años atrás. Se habían fortalecido durante su tiempo en el vacío, aprendiendo nuevas formas de consumir y destruir. «Estamos perdiendo», informó Torres sombríamente mientras la batalla se desataba a su alrededor. «Se están adaptando a nuestras armas más rápido de lo que nosotros podemos adaptarnos a las suyas». Sepra observaba las pantallas tácticas con creciente desesperación. Por cada nave devoradora que destruían, 2 más parecían tomar su lugar. Las naves enemigas se regeneraban a partir de la energía de sus propios camaradas destruidos, volviéndose más fuertes con cada victoria. La red dijo de repente: «Chun, ¿qué pasa si nos conectamos directamente con la conciencia galáctica? No solo interactuar con ella, sino convertirnos realmente en parte de ella». Chun la miró con alarma. Los registros dicen que los guardianes que lo intentaron nunca regresaron. Sus mentes fueron absorbidas por la propia red. ¿Pero y si eso no es algo malo? ¿Y si eso es lo que la galaxia necesita? Sepra se dirigió a la interfaz principal de la red, un núcleo de cristal similar al que habían encontrado en la nebulosa del susurro. Los devoradores son antivida. Consumen la conciencia y la convierten en vacío. Pero, ¿y si le damos a la galaxia nuestra conciencia voluntariamente? ¿Y si la hacemos más fuerte en lugar de más débil? Sepra, no. No entiendes lo que está sugiriendo. Entiendo perfectamente. Colocó sus manos sobre el núcleo de cristal e inmediatamente sintió la vasta presencia de la conciencia galáctica rodeando su mente. He pasado toda mi vida estudiando los antiguos.